para mí sumamente importante traer, ¿verdad?, un poco a contexto que nosotros en Puerto Rico básicamente nos regimos por las regulaciones federales del gobierno de Estados Unidos. Por eso van a ver, ¿verdad?, muchas referencias a conceptos en inglés y quizás un contexto histórico marcado dentro del contexto de Estados Unidos. Y debo hacer esa aclaración. Vamos a comenzar definiendo qué es assessment. Y bueno, assessment, concepto en inglés que nosotros a veces traducimos como avalúo. ¿Y qué es eso? Pues en la América Latina generalmente lo conocemos como aseguramiento de la calidad, evaluación continua, calidad continua. Nos estamos refiriendo básicamente a lo mismo. Así que es un movimiento que surge como una reforma educativa en respuesta a la insatisfacción pública y a la exigencia de rendición de cuentas sobre la calidad de los egresados universitarios. En 1983, el presidente de aquel entonces de los Estados Unidos, Ronald Reagan, nombra una comisión para evaluar la calidad de la educación y publican un informe que se llama A Nation at Risk, una nación en riesgo. Y voy a leer un breve fragmento traducido al español. Cualquier similitud en el lenguaje bélico con el gobierno actual es pura coincidencia. Si una potencia extranjera hubiese intentado imponer en Estados Unidos los niveles de bajo rendimiento y mediocridad encontrados en las escuelas y universidades, lo habríamos considerado un acto de guerra. ¡Wow! Eso estamos hablando de 1983. Luego de ese informe comienza, ¿verdad?, un proceso de revolución educativa que a nivel superior realmente comienza en lo que fue el 1988. Cuando el secretario de Educación Federal, William Bennett, hace un llamado a las agencias acreditadoras para que comiencen a exigir evidencias de la calidad de los procesos educativos, de los aprendizajes logrados por esas instituciones postsecundarias. El llamado cayó en oídos sordos y básicamente la acción que se tomó fue casi nula. Y es entonces en 1992 que el Congreso de los Estados Unidos decide reformar lo que se llama el Higher Education Act, que es la ley que habilita todo lo que es la educación superior en Estados Unidos, y asigna el mandato directo y la responsabilidad a esas agencias acreditadoras de que sean las entes responsables de velar porque esté ocurriendo el assessment. En el año 2000, finalmente llega la revolución a Puerto Rico, precisamente con esas agencias acreditadoras exigiendo evidencia del proceso de assessment. Las instituciones comienzan a crear, nosotros le decimos su propio muñequito, sus propias oficinas, sus propios procesos, porque a nivel federal hay un mandato de hacer assessment, pero no hay una directriz específica de cómo. Así que cada institución tiene la posibilidad de armar su propio sistema, cumpliendo ciertamente con unos estándares generales de calidad, pero en ese sentido fue un proceso de iniciar de cero, comenzar capacitaciones, establecer los procedimientos necesarios. Y ya en el 2008 surge la primera institución en Estados Unidos, que es el National Institute for Learning Outcome Assessment, que es el primer instituto dedicado a la investigación académica en el aprendizaje estudiantil. Así que fue ese primer espacio de encuentro donde las instituciones de educación superior podían acudir para capacitarse, pero también, ¿verdad?, para conocer cuál era la realidad en otros contextos. Debo especificar que el NILOA es un acuerdo, surge de un acuerdo de la Universidad de Illinois con la Universidad de Indiana, aunque sirve y continúa sirviendo a todas las instituciones de educación superior norteamericanas. En el presente, ya la agencia acreditadora no viene a ver si tenemos un plan de avalúo o de assessment, y debo aclarar, a veces, ¿verdad?, utilizamos avalúo y assessment indistintivamente. Ya la agencia no viene a ver si hicieron una medición o dos. Ahora las agencias vienen a ver si hay una cultura establecida de assessment, que sea un proceso continuo, sostenido y que produzca cambios. Habíamos visto, ¿verdad?, un poco esa evolución de la política pública a nivel federal. A nivel estatal surgieron también movimientos paralelos, a veces incluso antes
se mueven más rápidos que la política pública estatal. Y podemos identificar 4 enfoques principales. El primer enfoque es el de valor añadido y básicamente es administración de pre- y post-prueba. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, históricos que desarrolló ese modelo fue el estado de Tennessee. Luego está el modelo de medición de competencias, específicamente con pruebas estandarizadas, evaluaciones de transición, es decir, los estudiantes una vez completan su primer año de estudios universitarios, toman una prueba estandarizada que les sirve de pase a la segunda etapa. Si no demuestra el dominio de las competencias, tienen que regresar a esa parte inicial antes de proseguir. El otro modelo es subvención competitiva con fondos competitivos para innovación educativa que a la vez requieren evaluación de esos resultados. Y finalmente, lo más común, y es lo que tenemos en Puerto Rico, es control local. Hay un modelo común, un mandato común, pero la elección de cómo se hace lo establece la institución. Y el planteamiento del problema. La literatura siempre ha señalado la importancia del rol del líder para establecer, continuar con una cultura de avalúo. Pero, ¿cuáles son los conocimientos, las destrezas, los valores que debe tener ese líder? Ahí teníamos un blanco en la literatura. Otras profesiones, como en el magisterio, la consejería, la enfermería, hay unos estándares mínimos de conocimientos y destrezas que deben tener esos profesionales. Sin embargo, los líderes que alguna vez trabajamos en estos procesos, estamos en un vacío, en un blanco. Y el propósito de esta investigación precisamente es abonar, ¿verdad?, información que ayude a entender la profesión de estos líderes que trabajan por la cultura de avalúo en sus instituciones. La metodología de investigación fue una investigación cualitativa o estudio de casos múltiples. Básicamente trabajamos con entrevistas semiestructuradas y análisis de documentos. Esos documentos incluían políticas institucionales, a veces informes de avalúo y toda la información pública que estaba disponible en las páginas electrónicas de las participantes de esta investigación. En total participaron 6 líderes, todas mujeres, casualmente. No es que solamente las mujeres nos dediquemos a esto. Y cada una de las líderes trabajaba en instituciones independientes. 3 de ellas trabajaban en instituciones públicas, 3 en instituciones privadas y, como verán, asumen puestos variados según la estructura o el muñequito que se creó en esa institución, como les había comentado. Todas las participantes tuvieron una formación en educación a nivel graduada en distintos programas, entre 4 y 18 años de experiencia en el campo del assessment, aunque la mayoría tiene al menos 10 años de participar en estos procesos de dirigir lo que es esa cultura de assessment en la institución. Cuando se les preguntó sobre su preparación académica, todas coincidieron en afirmar que ninguna había tomado un curso formal en assessment durante sus años de estudios universitarios, que más bien entienden que su profesión, que su preparación académica en el campo educativo sí les funcionó, aunque no fue directamente en assessment. Aquellas participantes que tienen una preparación en investigación y evaluación educativa, eso es INEVA, destacaron la preparación que recibieron en diseño de instrumentos, análisis de datos, métodos de investigación. Aquellas participantes que han tenido formación en programas de preparación de maestros destacaron lo que es los conocimientos en evaluación educativa y en los procesos de aprendizaje. Las participantes cuya formación es en currículo y enseñanza destacaron conocimientos en diseño y evaluación curricular, mientras que las participantes de programas de liderazgo o administración educativa destacaron todo lo que tiene que ver con supervisión de personal y teorías organizacionales. ¿Y de dónde obtienen esa preparación de assessment? Pues básicamente del estudio independiente. Todas coincidieron en mencionar que ellas han tenido que autoeducarse en lo que es el assessment.
en cuáles son las mejores prácticas y a partir de eso obtener, ¿verdad?, esas herramientas para poder ejercer su profesión de manera adecuada. Voy a leer, ¿verdad?, brevemente el comentario de una de ellas y dice: cuando me tocó empezar a trabajar con assessment, yo no sabía específicamente qué era eso, ni lo que iba a hacer. Y me tocó aprender mucho. Comencé a leer del área, así que yo diría que fue completamente autodidacta el proceso. Y yo creo que algunos de nosotros nos hemos visto también reflejados en ese comentario. La segunda herramienta que tomaron, ¿verdad?, para desarrollar las competencias en el área del assessment fueron talleres principalmente dirigidos por las agencias acreditadoras. En Puerto Rico tenemos acreditación regional, pero también hay ¿verdad?, programas de acreditación profesional. En el caso de esta participante, habla de un taller que tomó con una acreditadora profesional del área de empresas. Y finalmente la mentoría también ha sido un elemento valioso en esa formación. Esto no ha sido tampoco así de un día para otro. Yo he tenido mentores en el proceso y continúo teniendo mentores en el proceso. En cuanto a la percepción sobre líderes, ¿verdad?, es decir, si cada una de ellas se consideran líderes, pues todas coincidieron en afirmar que sí. Y voy a leer, ¿verdad?, un poco la cita de una de las participantes. Y hay que en muchas ocasiones ser líder y tomar decisiones y presentar evidencia de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. No es fácil, porque no es fácil, pero hay que ser líder, porque si no te hacen caso, no ven la importancia del trabajo que hay que hacer. En cuanto a los estilos de liderazgo que más se manifestaron entre las participantes, todas, de alguna manera u otra, reflejan lo que es el liderazgo transformacional, ya que inspiran, motivan, convencen a profesores y administradores sobre la importancia del assessment en la institución. Logran transformar percepciones negativas e incentivar la participación activa. Y cito: uno lo nota cuando salen de un training que les he dado o saliendo de una conversación conmigo. Ellos salen motivados, salen inspirados a seguir el proceso, se sienten más seguros de sí mismos. El segundo estilo de liderazgo que estuvo presente, y aquí debo aclarar que estuvo presente solo en aquellas líderes que trabajan assessment del aprendizaje estudiantil. En Puerto Rico ocurre que a veces los dos procesos están en la misma oficina y a veces están en oficinas diferentes. Y leo: promueve la integración activa de los factores en el assessment del aprendizaje estudiantil. Y verá, básicamente este estilo de liderazgo participativo lo que logra es allegar al docente para que también colabore con esos procesos de assessment. Los profesores también tienen que ser líderes en el proceso. Son ellos los que conocen el contenido de la materia que enseñan. Ellos son los que saben cómo los estudiantes demuestran dominio. Cuando se les preguntó a las participantes qué es para ellos, ¿verdad?, una cultura exitosa de assessment, y básicamente coinciden en determinar que es un proceso que tiene que ser planificado, sostenido y continuo. No es solo recopilar datos, sino usar evidencias para la mejora. Y la mejora continua y la misión institucional tienen que ser los ejes de todo este proceso. Y como comenta una de las participantes, es un ciclo virtuoso que se repite y repite y repite. Esa es la magia, ¿verdad?, de una cultura de assessment exitosa. Retos al implementar una cultura de assessment. Importante destacar que desde la voz de esas participantes coincidieron con la literatura de hace 10 años y presentan exactamente los mismos retos. Uno de los retos es la percepción que se tiene de que el assessment es una carga adicional, que carece de valor, que es solo por darle unos números a la agencia acreditadora. El otro reto que se identificó es la percepción de que es un uso punitivo, de que a través del assessment lo que vienen es a evaluar mi ejecutoria y mi rendimiento como docente o como administrador. Y el tercer reto que se identificó fue la falta de documentación. Hacemos mucho, pero al momento de la acreditación, ¿dónde está?
Ese es el gran misterio. Dentro de las competencias, ¿verdad?, de que se desprenden de ese proceso de entrevista con las participantes, al dividirlo en las 3 áreas de conceptual, procedimental y actitudinal, encontramos conocimiento técnico, medición, currículo, teorías organizacionales, en cuanto a destrezas y habilidades, análisis de datos, organización, destrezas tecnológicas, planificación, trabajo en equipo y comunicación. Y en cuanto a valores, honestidad, justicia, empatía y aprendizaje continuo. Quiero leer solo una cita, ¿verdad?, para ejemplificar el área de valores. Honestidad en la ética, como te decía. Conmigo no cuenten para sacarse números de la manga o procesos que no existen en esas cosas. Así que todo lo que vaya en contra de mi ética como profesional, prefiero abandonar el escenario. Y los que hemos trabajado con números a veces sabemos que recibimos mucha presión externa. Conclusiones. El assessment exitoso es un proceso sostenido y cíclico, orientado a la mejora basada en resultados. Los principales retos coinciden con lo que la literatura dijo hace 10 años, ¿verdad? La percepción de que es una carga adicional que carece de valor, la visión punitiva del proceso y la falta de documentación, de esa cultura de documentar y organizar esa información en las instituciones. Todas las participantes se consideraron líderes y predominó el liderazgo transformacional, ya que independientemente del tipo de assessment que ejecuten, es un liderazgo que está presente y vigente en su práctica. Se identificaron 14 competencias en total y no hubo diferencias, ¿verdad?, ni en la percepción de los retos, ni en la percepción como líder, ni en las percepciones de las competencias necesarias entre profesionales de universidades públicas y universidades privadas. Lo que sí debo hacer notar es que, ¿verdad?, cada profesional, según su formación académica, destacaba esos conocimientos que tuvo en el campo profesional donde se educó en educación. Es decir, aquellas profesionales que tenían la formación en investigación y evaluación educativa, pues destacaban todo lo relacionado con análisis de datos, con medición. Aquellos que tienen una formación en liderazgo educativo, pues entonces destacaban esos conocimientos sobre teoría organizacional y supervisión. Así que es lo que todos hacemos cuando comenzamos un trabajo nuevo, ¿verdad? Es agarrarnos de esas herramientas que tenemos para construir sobre ellas. Implicaciones y recomendaciones para programas graduados en educación. En Puerto Rico llevamos 25 años hablando del assessment, así que ya es hora de que los programas graduados comiencen a incluir un curso especializado en el área, no una electiva. Todos alguna vez vamos a tener que trabajar con assessment si trabajamos en contextos educativos. Así que también sería importante poder fortalecer lo que es el curso de estadísticas aplicadas con contenidos aplicados y específicos al assessment, como análisis de ítem, confiabilidad, análisis por cohorte, estadísticas multivariadas, y a la vez ofrecer experiencias prácticas de internado en assessment. Ya las participantes mencionaron lo valioso que era el proceso de mentoría. ¿Por qué no empezarlo desde ese momento de formación? Próximas recomendaciones para asociaciones profesionales en el campo de educación superior. Es necesario pensar al menos una reflexión sobre los estándares de las competencias que deben poseer esas personas que lideran procesos de assessment. La lista, ¿verdad?, que propongo como parte de esta investigación puede ser un punto de partida, que está limitado, ¿verdad?, a 6 participantes, pero creemos que con establecer esa conversación que nos abone más información sobre el tema. Y a la vez guiar el desarrollo profesional y el reclutamiento y la autoevaluación de especialistas en assessment. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. No quiero cerrar sin agradecer, ¿verdad?, al comité de tesis, al doctor Aragunde, Rafael Aragunde, al doctor Julio Rodríguez y al doctor Vélez por todo el apoyo en este proceso, y a las 6 maravillosas líderes que ciertamente están altamente comprometidas con la calidad en Puerto Rico.